queridos amigos de SEA Informa. Una vez más estamos con ustedes, transmitiendo desde Culiacán 33. En este inicio de semana tenemos un gusto enorme. Les comentaba en la cortinilla desde el día de ayer sobre quién no ha tenido problemas o que ver o opinión respecto a los ministerios públicos y el sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal cambia y de repente nos dicen que es como un cambio de paradigma. El modelo anterior estaba rebasado, se privilegiaba la legalidad por encima del ciudadano. Para respondernos estas y muchas de sus preguntas están con nosotros nuestro querido maestro Manuel Andrés Roldán, egresado de nuestra gloriosa UNAM de la Facultad de Derecho, con un currículum académico muy grande, que nos habla de su capacidad y de su entrega de servicio. Ahorita da cátedra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿verdad, maestro? Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos, díganos, ilústrenos un poquito, porque sí, como ciudadanos de a pie, tenemos muchas dudas al respecto. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Efectivamente, la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica una transformación global de la cuestión legal en nuestro país y sobre todo de la cuestión penal, ¿no? Teníamos la costumbre de que el Ministerio Público iniciaba averiguaciones previas en aquel tiempo, y esas mismas averiguaciones previas, a veces con deficiencias, a veces con situaciones muy adversas, llegaban a una sentencia condenatoria. El nuevo modelo es muy respetuoso de los derechos humanos, se implementa atendiendo recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, porque nuestro sistema, como finalmente usted lo comentaba, ya estaba rebasado. Nuestro sistema mixto que teníamos implementado anteriormente estaba rebasado en cuanto a que ya no había la capacidad de atención del cúmulo de asuntos que se llevaban. Había un rezago impresionante en materia de integración de averiguaciones previas. Había mucha gente encarcelada que se decía inocente, las cárceles saturadas, cunas de delincuentes mayores, universidades del crimen, como se les llamaba. Entonces, el nuevo modelo pretende hacer una modificación en todo ese esquema, una reestructuración, y solamente en aquellos casos en los que haya una investigación contundente por parte del Ministerio Público es lo que nos va a llevar a un juicio, a una sentencia condenatoria. El modelo está basado en principios que lo regulan, cosa que no tenía el sistema anterior, dentro de las que destacan el principio de publicidad. Ahora las audiencias tienen que ser públicas, con las excepciones que señala la ley, ¿no? Determinados tipos de... ¿Lo llaman juicios orales? Los juicios orales son públicos. ¿Sí? Entonces, el punto aquí medular es que todas las audiencias deben de ser públicas cuando una persona es presentada ante un juez en las diferentes etapas del proceso. Tiene el derecho de que haya gente viendo ese juicio. Las excepciones son obviamente de cuestiones de secuestro, cuestiones de trata de personas. Sí. En fin, ese es uno de los primeros. El segundo principio es el de contradicción. ¿A qué nos referimos? A que cuando se ofrece una prueba existe la posibilidad de controvertirla con otra prueba de la misma naturaleza. Hay interrogatorio, contrainterrogatorio, es decir, se está cuestionando la calidad de las pruebas que se están ofreciendo y la efectividad de los testigos que se presenten ante el juez. El juez tiene que observar directamente el desahogo de las testimoniales. No puede hacerlo a través del secretario, no puede hacerlo a través de un tercero. Este es otro principio del sistema, el principio de inmediación. Y bueno, hablamos también del principio de concentración, del principio de continuidad, en el sentido de que los actos procesales que se realicen en el juicio deben de tener una secuencia continua, y que las audiencias no pueden diferirse para fechas posteriores, tienen que desahogarse en la medida de lo posible en una misma fecha, y salvo situaciones excepcionales, entonces se llevarán en dos o más, pero de igual manera tienen que ser secuenciales, ¿no? Continuas. Pero, maestro, ¿por qué fue que se demeritó? ¿Por qué fue que se
depravó, por decirlo de una forma, el sistema. Sí, fue creado en sus inicios, tenía las bases supuestamente bien fundamentadas. ¿En qué momento se da la percepción de la ciudadanía que se privilegia la ilegalidad, la impunidad, el oscurantismo dentro de esas paredes, ¿no? Pareciera que ya entrando a un ministerio público y estando en manos de la justicia, ya el ciudadano perdía todos sus derechos? ¿Por qué llega a esto? Sí, efectivamente se empezó a corromper, y no estoy hablando de cuestión de corrupción económica, sí, sino que se llegó a corromper el sistema en cuanto a que se estaba mecanizando ya, ¿no? La intervención del Ministerio Público ya era muy mecánica, ya no había una auténtica investigación de los delitos, simplemente se reaccionaba a lo que llegaba a presentarse como denuncia. Ya como llenado de machotes. Sí, exactamente. Yo ya sé que hay un robo, bueno, mi obligación es acreditar estas diligencias, yo ya las acredito, presento el caso ante un juez. En ese sentido no había una auténtica investigación por parte de los órganos encargados de ello. El policía desafortunadamente estaba ya acostumbrado a hacer única y exclusivamente lo que el Ministerio Público le encomendaba, porque el titular de la investigación era el Ministerio Público y él era el que determinaba qué diligencias se deberían de realizar. En el sistema nuevo sigue encabezando la investigación del Ministerio Público, pero ahora tiene una cierta autonomía el policía de determinar hacia dónde manejar sus líneas de investigación. Y él, en un momento dado, si tiene la necesidad de llevar a cabo dictámenes, de auxiliarse de peritos, él lo puede hacer solamente avisándole al Ministerio Público que va a requerir esas periciales. Ya debe de manejarse una teoría del caso, es decir, ya el Ministerio Público al momento de estar investigando debe de ir construyendo su caso plenamente para que le quede establecido cómo se cometió el hecho, qué grado de intervención tuvo en él la persona a la que se le está imputando la comisión de ese hecho, para que de esta manera pueda generar convicción en el juez de que el caso es sólido, de que esos hechos sí existieron, de que la persona a quien se le está acusando sí lo cometió, para que de esta manera el juez pueda emitir una sentencia condenatoria. En el sistema tradicional ya no ocurría esto, ya era una situación mecánica, de que inclusive veíamos que el Ministerio Público se inundaba en un mundo de papel. Le decían en algunas ocasiones a manera de broma en foros internacionales que el Ministerio Público era el abogado del diablo, pero no porque defendiera al diablo, sino porque traía un diablito para cargar sus expedientes. El chiste de abogados, ¿verdad? Así es. Sí, qué barbaridad. Maestro, pero ¿en qué momento cuando se implementa este nuevo sistema de justicia penal, realmente se tiene la capacidad en el sistema y el Estado, realmente se promueve y se da una capacitación? Porque a final de cuentas son nuevas reglas, pero son los mismos elementos. Sí. Entonces, aquí hay una controversia grande, porque dices, bueno, sí, pero si las mañas ya estaban, ¿cómo las erradicamos? ¿Qué se ha hecho para esa cuestión? Bien, fíjense que ese es uno de los principales problemas que al momento de ir a dar capacitación a los operadores del nuevo modelo nos hemos enfrentado, que como dice ustedes, es un cambio de chip, pero ¿cómo trabajar con alguien que sigue teniendo el chip anterior? Exacto. Bueno, se manejó de diferentes esquemas, de diferente mecánica. Yo recuerdo cuando estuve en la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, allá se estableció que quienes iban a operar el sistema quedaran totalmente desligados del sistema tradicional por un periodo ya de varios meses, y se les empezó a dar ese manejo de cambio de paradigma desde las aulas, con prácticas, con simulacros de audiencias, y no se les vinculó para nada con el sistema tradicional. O sea, se cortó totalmente de tajo su vínculo que tenían con el sistema tradicional, y a partir del momento en el que son seleccionados para el nuevo modelo, a partir de ese momento empiezan un trato ya diferente, empiezan la capacitación, insisto, viajaron a diferentes estados a conocer cómo se estaba implementando en esos estados, se construyeron instalaciones nuevas. Fue un cambio muy radical. Tal vez la problemática de Baja California Sur en aquel momento no era tan complicada como por ejemplo el Distrito Federal,
Aquí en la Ciudad de ¿De México... ¿De qué año estamos hablando? De 2014. Okay. En la Ciudad de México, si yo saco a un Ministerio Público del trabajo habitual y lo mando a capacitarse, se me incrementa sustancialmente el número de investigaciones, ¿no? Sí. Entonces, la problemática sí es muy fuerte. ¿Cómo hacerlo? Sí, indudablemente implica la convicción de quienes están operando directamente con el nuevo modelo, que esto ya implica una transformación que en algunos casos vemos que no se sigue llevando a cabo. Hay operadores que siguen trabajando a la usanza antigua, que siguen manejándose todavía con algunas ideas del esquema tradicional, y desafortunadamente, para el perjuicio de la ciudadanía, eso tiene que romperse, eso tiene que desvincularse totalmente y hacer una operación integral hacia el nuevo modelo, una transición total. Es lo que le iba a comentar, le iba a preguntar. Debió darse un choque muy fuerte, sí, porque los vicios ya estaban están muy arraigados. Por ende, los nuevos, más de algunos se contaminó con los vicios anteriores, y eso debe ser como que paulatino y estar todo el tiempo ahí sobre ellos y sobre las bases nuevas que les van a inculcar, el nuevo chip, sí, para que no se viralice, no se el virus de lo anterior. Porque le vuelvo a repetir, esa es la misma percepción que tenemos el ciudadano de a pie, de que pareciera que pueden cambiar los libros, pueden cambiar los códigos, pueden cambiar las leyes, pero sigue siendo la misma corrupción y la misma impunidad. El sistema anterior fue lo que de muchas formas, todo este engorro y todo este burocratismo, todo este papeleo que nos menciona, fue lo que llevó a México a sobrepoblar sus cárceles. Sí, indudablemente el sistema tradicional tenía una gran deficiencia que se ha tratado de ir superando, y que yo creo que al final se va a terminar de superar. ¿A qué me refiero? Se basaba el sistema tradicional en el informe policial homologado, en lo que se llamaba la puesta a disposición. Prácticamente ese documento firmado por los elementos que habían llevado a cabo la detención de una persona en una supuesta flagrancia era lo que servía de base para un auto de formal prisión, para una sentencia condenatoria. Incluso en algunas ocasiones, aun cuando los elementos policíacos no hubieran acudido al juicio. O sea, lo que plasmaban en su informe por escrito era prueba plena, y ahí se manejaba el sistema y continuaba hasta llegar a una sentencia condenatoria. Ahora, si esos policías no acuden a la audiencia de juicio a ratificar el contenido y el juez no los entrevista directamente, ese asunto no va a prosperar. Claro, aquí hay otra situación, el perjuicio de la ciudadanía, porque también esa es una cuestión importante. La gente requiere y reclama justicia, ¿sí? Pero por ello creo que una de las bases importantes para la transición hacia este nuevo modelo es la capacitación de los operadores, y sobre todo la difusión de los beneficios del nuevo modelo hacia la gente víctima de delito, así como a la gente involucrada en un delito, como a las personas imputadas. También ocurre algo interesante, ya que vamos a hablar de involucrados. Está la parte de los abogados, porque en algún momento en conversaciones con maestros y con abogados ha salido ese tema en colación, que también pareciera que el gremio, muchos prefieren el sistema anterior, por llamarlo de esta manera, porque entre más se alargue un juicio, más se cobra. Entonces, hasta cierto punto, cuando en vez de la vocación de servicio y el bien común predomina el amor al dinero, la situación es complicada. Y ahí viene otra cuestión. Cuando un imputado, un presunto culpable, llamémoslo, tiene el dinero suficiente, pues paga a un abogado que le busque todos los recovecos al sistema para sacarlo adelante. Pero cuando al que declara culpable o que lo tienen ya dentro de la cárcel o está detenido, no tiene dinero suficiente, pues entonces se va directamente. Hay que pasar más. Muy bien. Aquí nos encontramos con una problemática que hasta cierto punto es muy cierta en los términos que usted lo comenta.
Efectivamente, en el sistema tradicional era muy bueno para el abogado que el juicio estuviera, que durara meses, años, porque era el tiempo que cobraban. Claro. A mí me tocó ver asuntos en donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la delegación de PGR, la Ciudad de México, me comentaban un caso en donde eran dos personas morales las que estaban ahí involucradas, una como víctima y la otra como afectada, como probable responsable, así se le llamaba en estilo. Resulta que los propietarios, los representantes de las empresas estaban de acuerdo en concluir el asunto, pero ¿quiénes eran los que no querían llevarlo a cabo? Usted se imaginará, los abogados. Claro. Los abogados no querían resolver el caso porque ellos estaban percibiendo sus ingresos, sus honorarios a través de iguales. Entonces, una iguala implica, yo te doy a ti una cantidad mensual y estás a mi disposición para manejar y mis asuntos por el tiempo que duren. Entonces, en ese sentido ellos no cobraban por el asunto en particular, sino cobraban por tiempo. Y a ellos no les interesaba que se resolviera pronto porque se les acababa su igual. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en el sistema nuevo? Estos abogados que sean honestos, que sean contundentes en la preparación de sus casos, en su teoría del caso, que la desarrollen bien, que desvirtúen la teoría del caso del Ministerio Público, que lo hagan más rápido, se van a ir llenando de prestigio. Aquellos policías, aquellos abogados mañosos que traten de alargar los casos, van a ir perdiendo credibilidad, van a ir perdiendo clientela, porque estos abogados que se manejan dentro de un régimen de legalidad, de respeto y sobre todo de habilidad para llevar a cabo una pronta solución de los casos, estos van a ir creciendo y van a ir generando mayor prestigio. E incluso aquí una de las situaciones que regula mucho el sistema es la habilidad que tengan para argumentar en las audiencias. ¿Sí? Porque tanto para el Ministerio Público como para el abogado defensor. Porque un abogado defensor que no sepa argumentar, a lo mejor era muy bueno en la parte de escribir, elaborar sus recursos muy bonitos, ya se tenía un machote anterior y nada más lo ajustaba, entonces era muy bueno para ajustar. Pero ahora que hay que desenvolverse ante el juez, que hay que exponer la parte de argumentación, si no la han desarrollado adecuadamente, ahí se les van a ir cayendo los casos. Me ha tocado ver audiencias en donde los defensores han sido levantados de su lugar, han sido retirados por parte del juez, porque el juez les ha dicho: usted no sabe del sistema penal, retírese, señor, usted que es el imputado, le voy a designar un defensor de oficio, porque el abogado que estuvo aquí presente, este señor, no sabe nada del sistema penal acusatorio. Pasó con el caso de Javidú. La primera presentación, recuerda que fue muy sonado de que los abogados que PGR tenía, pues les dieron una trapeada ahí los abogados de Javier Duarte, en la primera presentación. Digo, lo comentaron los medios que estuvieron presentes en ese momento y todo el mundo reclamaba, o sea, espérame, tuviste tantos meses, tuviste tanto tiempo y no fundamentaste y no construiste un expediente suficientemente fuerte como para lograr lo que necesitabas, y aparte no pusiste a la gente adecuada y capacitada que un juez te diga algo como lo que usted me acaba de comentar. Sí, fíjese que ahí, digo, yo no conocí totalmente el caso porque yo nada más lo tuve por opinión precisamente de los medios. Exacto. Sin embargo, lo que yo pude ver de los conocidos que tengo todavía en PGR fue que hasta cierto punto, y sin echarles culpa a nadie, se permitió que los abogados estuvieran cuestionando detalles que no eran propios del momento procesal que estaba en ese tiempo. ¿A qué me refiero? O sea, si los abogados entonces aquí la parte que es el juez de alguna forma entró en el juego de los abogados. Permitió, igual sí, sin quererlo, pero permitió esa situación por parte de los abogados de Javier Duarte. Sí, entonces digo yo, sin echar culpas, claro, por supuesto, porque no conozco los antecedentes plenos, pero entiendo que así fue como se dio este juego.
Sí, miren, uno de los problemas que tiene a veces la institución del Ministerio Público es que se maneja con una unidad, el principio de unidad. ¿A qué me refiero? A que si hay 3 o 4 ministerios públicos, cualquiera de ellos puede intervenir, y si yo decido como jefe, hoy no vas tú, vas a ir tú, él tiene que llegar, empaparse del asunto, y si fue el caso, digo, no me consta, ni tengo antecedentes de que así haya sucedido, pero el hecho de estar con esos pormenores de que, a ver, y es que dígame el color o de qué rayas eran el cuaderno que aseguraron en tal lugar, ¿no? Digo, por decirlo, ¿no? No era ese momento idóneo para que se le contestaran ese tipo de detalles, ¿sí? Simplemente se le estaba formulando una imputación. El código dice que el Ministerio Público tiene obligación de hacerle saber cuáles son los hechos por los que se le está acusando, la participación que tiene y los datos de prueba que obren en ese momento, porque apenas está empezando el asunto ahí, todavía falta un periodo muy largo. El Ministerio Público no ha terminado su investigación. Eso era lo que le decía yo hace un rato, la diferencia que hay entre el modelo anterior y este modelo. Sí. En cuanto a que el nuevo modelo, dentro de esas 48 horas que yo le presento el caso ante el juez, yo nada más con lo que tenga hasta ese momento es con lo que yo voy a exponer mi caso. Es decir, tengo estos hechos, los tengo acreditados con estos datos de prueba. El código dice que los datos de prueba son solamente referencia a los medios de convicción que pudieran llegarse a presentar más adelante en juicio. Entonces, yo ni siquiera tengo que hacerlo como en el esquema anterior, de señor juez, tengo esta prueba consistente en un parte informativo contenido en el número de oficio tal, rendido por el elemento perenganito, que era como se hacía en el sistema anterior. Ahora, con que yo le explique al juez, le haga una referencia en el sentido de que tengo un dato de prueba consistente en un informe, en un parte informativo rendido por elementos aprensores, en donde narran brevemente que los hechos sucedieron así. Y ya, no tengo yo que mencionar el nombre del policía, si era agente o no, qué tipo de calidad tiene, etcétera, etcétera. Eso ya vendrá hasta otro momento, que es la etapa intermedia. En este momento son solamente datos de prueba, referencias. Entonces, yo cuando le expongo el caso ante el juez, yo se lo tengo que exponer de manera oral, porque él ni siquiera tiene acceso a la carpeta de investigación. Él no la ve. Sí. Simplemente él se basa en lo que el Ministerio Público le expone. Y a su vez, él tiene que escuchar los argumentos de la defensa. Por eso le decía yo, esa capacidad de argumentación que deben de tener las partes. Debe ser muy importante. Yo vi una audiencia en donde se interpone un recurso por un defensor, y cuando está argumentando ya, el juez le concede el uso de la voz para efectos de que argumente sobre el recurso que está interponiendo, y el recurso era porque se le habían desechado unas pruebas, y cuando empieza a hacer su narrativa, empieza a exponer que si las evidencias fueron recopiladas por el Ministerio Público en una hora diferente, o sea, nada que ver con lo que él estaba motivando como recurso. El magistrado, porque era un asunto... Parecía que él mismo se estaba contradiciendo. Sí, el magistrado le dice, oiga, a ver, permítame, quiero que se centre usted a la argumentación del por qué el recurso. Y vuelve a hacer lo mismo hasta que el magistrado le dice, bueno, miren, pues yo le di uso de la voz, pero definitivamente no es consistente usted con el motivo de su recurso radicaba en esto, esto y esto, y ahorita usted me está haciendo una exposición totalmente contraria y diversa a lo que motivó su recurso. Como si no tuviera realmente conocimiento del caso. Entonces, por eso le digo. Y entonces en situaciones como esas es cuando lo que decimos coloquialmente, se cae un caso o los desechos. Sí. Y entonces esto qué implica para el afectado o la víctima. Ok, en una situación así en donde el abogado no tiene la suficiente capacidad para presentar una defensa adecuada, se está quebrantando el derecho que tiene él a una defensa técnica adecuada. Por ello el juez tiene facultades para decir, ¿sabe qué, señor? Usted no tiene una defensa técnica adecuada, en este momento relevo del cargo a su defensor y le voy a nombrar otro. Usted tiene la oportunidad de decidir si quiere que sea el otro abogado también sea particular, o yo lo puedo nombrar al de oficio. ¿Y han sucedido casos así? Sí.
Ha sucedido casos porque muchas veces con tal de salir del paso, igual y terminarlo ya como sea, y el que sigue, o ha habido quejas en Sí, ese porque aspecto. así es. De hecho, los jueces tienen esa obligación ya por un requisito constitucional de que ellos tienen que verificar en todas las etapas del proceso que haya un debido proceso. Y parte de ese debido proceso es que el imputado tenga una defensa técnica adecuada. Si de inmediato el juez se percata de que el defensor está argumentando cosas que no tienen relación con la teoría del caso que está presentando, inclusive ha habido jueces que, a ver, ¿cuál es su teoría del caso? Se la precisan al defensor, y el defensor, como está la usanza antigüita en donde no había una... No entiende. Sí, no le contestan, y ya es en el momento en que, mire, no me supo desarrollar su teoría del caso, entonces voy a tener que relevarlo. En Tamaulipas han sido ejemplos que inclusive publicados en medios de comunicación, ajá, en donde vergonzosamente los jueces les han pedido a los abogados que se retiren de la sala de audiencias y les nombran otro por falta de capacitación. Y hablando de un estado que vaya que necesita y tiene sed de justicia, Y pues ese es uno de los principales problemas ahorita, la falta de capacitación de los operadores, ¿no? Hablando del Ministerio Público, se ha hablado de abogados sobre todo. Sobre todo de abogados, porque como el abogado no tiene todavía la obligación de una capacitación porque no se lo exige, o sea, simplemente el código dice que sea un licenciado en Derecho y no obliga a que haya una capacitación en sistema penal acusatorio o una certificación. Okay. En ese sentido, pues cualquier abogado dice, no, yo tengo mi título, e inclusive yo he visto audiencias en donde el mismo magistrado, el mismo juez, y no es necesario solamente contar con una cédula profesional, hay que tener una capacitación en este nuevo sistema, implica un cambio de paradigma, implica una nueva estrategia en donde el abogado tiene que saber argumentar. ¿Y eso ya se está implementando o es a futuro el que lo tengan previsto o en el INACIP o en la NAM? Este tema, y ya lo han tocado, el sí, hecho de capacitar en este aspecto, en el penal, sobre todo más al abogado. Bueno, el INACIP básicamente se encarga de hacer capacitación a la parte de las fiscalías, ¿no? A las procuradurías, a los ministerios públicos, peritos, policías. Los policías menos porque hay otro instituto dentro de la misma PGR que se encarga de la capacitación policíaca. Solamente hay coordinación entre los dos, ¿no? Que es el Instituto de Formación Ministerial Policial y Pericial. Ese es un área de la propia Procuraduría que se encarga de hacer la capacitación exclusivamente de policías. Pero el INACIP sí se ha encargado mucho de esto. Los abogados lo han hecho a través de sus barras de abogados, de sus colegios. Es como ellos se han acercado o inclusive hay quienes ya a título personal van, cursan un diplomado. Sí, es lo que va, el interés propio, ¿no? Sí. También la necesidad y el deseo de aprender y estar a la vanguardia, porque las leyes son, todo el tiempo hay que estar en actualización. Entonces, el que no lo hace, pues como dice, se queda en sistemas anteriores y por ende va a hacer un mal trabajo. Así es. Ay, queridísimo, pues bastante que estamos aprendiendo con usted. Cuando empieza a implementarse, cuando empieza el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, también hay un cambio o un aumento en el presupuesto. El Estado provee de los recursos suficientes a este sistema para poder llevarlo a cabo como debe de ser. De hecho, sí, en el 2008 fue cuando constitucionalmente se implementa la reforma en materia penal y se dan 8 años de lo que algunas personas llaman como vacatio legis, que es el periodo que va a transcurrir entre la fecha de promulgación de la ley y la fecha en que entra en vigor. Estos 8 años se dan como periodo de gracia para efectos de que los estados fueran capacitando, porque no nada más es capacitar, implica nuevas instalaciones,
implica salas de juicios orales, implica tecnología, porque todo eso tiene que grabarse. El sistematizar, ¿no? Lo que Así decía, ya no va a ser abogado del diablo, ahora tienen que traer una computadora, lo que decía usted, las cámaras, micrófonos y todos estos archivos, pues no es como los anteriores, ¿no? Que tenías ahí los archiveros y los alteros de fojas, no, ahora es el sistema, pero cuesta mucho dinero, entonces por ende el presupuesto debió aumentar o sigue siendo el mismo. No, en esa materia inclusive se asignaron partidas especiales a través de la Secretaría Técnica de la implementación del nuevo modelo, que estuvo vigente todavía hasta hace poco, en donde ellos iban verificando que los estados estuvieran aplicando esos recursos para efectos de capacitación, para efectos de nuevas instalaciones, de construcción de salas de juicios orales. O sea, el CETEC fue el órgano del gobierno federal que validó esto y que además le brindó los apoyos. Certificó a los maestros para dar capacitación en esa materia, verificó la asignación de recursos y sobre todo fueron viendo los avances de cada entidad. ¿Cree que con esto vaya a necesitar la UNAM, la Facultad de Derecho, implementar algo nuevo, un rubro nuevo, no sé, ¿cómo le llaman ustedes, para que se especialicen en este nuevo sistema de seguridad? Yo creo que sí tienen que hacer ajustes a sus programas de estudio, sobre todo porque deben de incorporar como una materia específica, algunas áreas ya la tenían, algunas universidades ya la contemplan, la materia de argumentación jurídica. Tengo entendido que ya la UNAM también la tiene implementada, pero indudablemente hay que desarrollar capacidades. Por lo que decíamos, los juicios orales ya no nada más van a ser en materia penal, ya vienen también los juicios orales en materia familiar, en materia civil. Que son más complicados, ¿no? Porque implica, perdón que lo interrumpí, pero implica todo ese proceso psicológico, porque ya cuando se mete en familia, niños y demás, sí se pone más rudo el asunto, que parecía que no, pero sí se pone muy, muy, muy complicado. Entonces... Sí, así es. En ese sentido, pues sí tienen que hacer una modificación a sus estructuras de los programas de estudio para efectos de incorporar alguna materia que les permita tener esas habilidades, ¿no? Me comentan por ahí algunos compañeros conocidos que hay escuelas en donde se les da una cierta expresión oral a los alumnos, e inclusive como arte dramático. Como si fueran cursos de oratoria, ¿no? Sí, exactamente. Para poder transmitir la emoción de su defendido en este caso, ¿no? Sí, porque una de las situaciones muy importantes de esto es la labor de convencimiento que tenga o el Ministerio Público o la defensa respecto del juez. ¿Sí? Porque el Ministerio Público tendrá impecable su investigación, pero si no sabe exponer su caso ante el juez, si no sabe conducir adecuadamente el interrogatorio de sus testigos, no va a llegar a una sentencia condenatoria. Eso viene siendo como lo que vemos en las películas, perdón por la equiparación, pero en Estados Unidos, de que el fiscal o el abogado convencen no al juez sino al jurado, algo similar. Sí, aunque aquí como no tenemos jurado nosotros, el convencimiento tiene que ser hacia el juez. Ok, entonces, digo, para entenderlo, las personas que no estamos tan empapadas en el tema, o los amigos que nos están viendo en Sea Informa, entender un poquito de qué se trata toda la cuestión. Entonces, tiene que haber un convencimiento por parte de, ya sea el juez o el fiscal, el abogado o el fiscal, para con el juez, como si fuera un jurado. Sí, de hecho, una de las situaciones que se comentan mucho en los cursos que se dan sobre argumentación es que la finalidad de la argumentación es persuadir al juez de que tengo la razón. Entonces, ¿qué es persuadir? Convencerlo. Y en ese sentido, estar en el mismo canal, porque la comunicación, para que se pueda dar así, implica eso. Comunicar viene de comunicar, ¿no? De hacer algo común. Entonces, si yo tengo una teoría del caso, esa teoría del caso se la tengo que trasladar al juez de tal manera que él quede convencido de que esa teoría del caso que yo tengo es la válida, es la correcta y no la de la otra parte. En ese sentido, implica una labor de convencimiento de que mi teoría es la correcta, de que mi teoría es la buena y es la que debe de tomar en cuenta al momento de pronunciar su sentencia. Perfecto. Bueno, que vamos a interrumpir un poquito porque tenemos la parte de la publicidad. De acuerdo. Perdón. Mire, tenemos la revista Criminogénesis. Usted debe de conocerla, quizá. Sí. Es de nuestro querido
querido doctor Carlos Alejandro Espinosa, ¿verdad? Criminogénesis es una revista que toca temas de vanguardia, los tratan los expertos de las ciencias penales. Criminogénesis es una revista especializada en criminología y en derecho penal. Junto a Criminogénesis también está la revista Cadena de Custodia, es una revista paralela que es buenísima para lo que estábamos comentando precisamente sobre militares y policías, ¿no? La revista dirigida a ellos con el objetivo de que conozcan los protocolos fundamentales para la actuación en el marco del derecho operacional. Esta revista Criminogénesis y la revista Cadena de Custodia están paralelas en www.criminogénesis.com. Entonces, nunca está de más, porque lo que decíamos, la preparación de nuestros policías, de nuestros militares, si no se da suficientemente dentro del Estado, dentro de las instituciones que debieran darla, pues a título personal pueden buscarle también por otro lado y nunca está de más buscar el bien común de todo el pueblo de México, ¿no? Criminogénesis, la revista, queridos, se las dejamos de tarea para que la busquen, www.criminogénesis.com. Gracias, querido maestro. Perdón, pero es lo que nos toca. Entonces, comentábamos, la cadena de corrupción que arrastra México se ha roto porque el sistema anterior, decíamos eso, se caracterizó por ello. Yo recuerdo en una entrevista que le hizo la revista Proceso, cuando usted era su procurador, todavía a lo mejor ya no se acuerda de ella, se hablaba, creo que estaba en ese tiempo Felipe Calderón todavía, y se hablaba sobre el tema de la Ciudad de México, particularmente sobre lo que ahora han optado por negar que sucede, los cárteles en la Ciudad de México y la periferia, sobre todo. Recuerda que los de la familia michoacana, todo el norte de la ciudad, pues asolaron y siguen las situaciones y las narcomantas que ahora vemos, el ajusticiamiento de un cantante de corridos a Antier, apenas, en Tláhuac, todo ese tipo de cosas que nos dicen que no suceden, pero de repente yo veo en una entrevista del 2010 que usted aceptaba que sí sucedían y que sí estaban. ¿Y por qué esta contradicción con algunos, o con nuestros políticos sobre todo? Sí, mire, lo que sucede es que nuestro territorio aquí en la Ciudad de México había sido utilizado más bien como un territorio de tránsito. ¿A qué nos referimos? A que de aquí llegaban algunos cargamentos y se distribuían a otras entidades. Entonces lo hacían con tanto sigilo, con tanta perfección, que no había mucha posibilidad de que los sorprendieran. Como zona de trasiego nada más, sí, y nada de punto de encuentro y para distribuir. Así es. Okay. Sin embargo, pues ya al paso del tiempo, al ver la cantidad de población que hay en nuestra ciudad, los grupos delictivos se dan cuenta de que también había un cierto incremento en el consumo. Entonces, obviamente, empieza a buscarse la forma de atender ese consumo, ¿no? Y tal vez no de la misma magnitud en la que están en otras entidades, pero indudablemente aquí sabemos de lugares, de tienditas que hay, que esas deben de estar siendo surtidas por alguien de mayor nivel, de mayor magnitud, porque ¿cómo les llega esa droga, ¿no? ¿De dónde la obtienen? Y entonces lo que en algún momento se dio por llamar que nada más era la familia Michoacán, el lado de Catepec, Cuautitlán, del otro lado, ahorita pareciera que ya son guerras entre territorios o entre diferentes cárteles, porque mencionaban hace poquito incluso al de Jalisco que había puesto las mantas acá. Yo no creo que se esté dando todavía una guerra de territorios como en otras entidades. Porque no hay, afortunadamente nuestra ciudad cuenta con mayores esquemas de seguridad que en otras entidades, ¿no? Aquí las pero sucede más en el norte. Sí. Sobre todo en el norte. Sobre todo, ¿no? Sí, allá en donde sí definitivamente se dan, ahorita por ejemplo, Baja California Sur ya también es un lugar de guerra de cárteles. Que pareciera que antes
el Golfo, el Estrecho de Cortés se paraba y pareciera que era otro país, pero Sí. ahora ya Sí, ya se incrementó. Ahí podemos hablar, digo, sin que sea algo que pueda yo comprobar con datos ni nada, pero también su experiencia sí, le habla, así porque es. usted estuvo allá, por lógica, conoce el tema de lo que Sí, sucede en esa el parte. hecho de que se incrementen los homicidios dolosos, las ejecuciones, implica ya por sí mismo una guerra, una lucha entre dos grupos criminales, ¿no? Obviamente. Que nosotros lo comentábamos mucho allá con las autoridades locales en su momento, porque resulta que a mí me tocó cuando apenas estaba iniciando esa pequeña batalla entre grupos delictivos, pero si Baja California Sur de ser un estado en donde había un número muy bajo de homicidios dolosos, de repente en un mes se incrementan a más del doble de los que se habían suscitado en el último año. Entonces, en un mes, imagínense cómo se incrementa evidentemente. Y esto en muchos estados está sucediendo, ¿no? Indudablemente el incremento de los grupos delictivos, la lucha por el territorio, pues esto no es algo que esté oculto, no es algo que todo el mundo lo puede percibir. Y lo constatamos en las noticias todos los días. Así es. Maestro, ¿y hasta qué punto el Ministerio Público está preparado para resistir el empuje que cada vez más fuerte recibe por parte del crimen organizado? Porque hemos visto y hemos incluso escuchado audios donde los grupos delictivos no le piden que les ayude, se lo exigen. Se lo exigen y lo coaccionan de una y de muchas formas. ¿Y hasta qué punto qué se puede hacer ahí? Porque pareciera que el Estado está indefenso, y hablo del Estado como de derecho, ¿no? Está indefenso y se tienen que seguir las políticas que les implementan desde la parte contraria a la ley y la justicia. Bueno, indudablemente sí es muy complicado que en un momento dado se tomen acciones fuertes y contundentes, en primer lugar porque la capacidad del Estado está rebasada no podemos hablar tan solo de armamento, la misma calidad del armamento que tiene la delincuencia con el que tiene las corporaciones. Incluso Sedena, digo, para irnos a la parte más alta de la justicia relacionada con armamento, Sedena está rebasada por el armamento que pero se maneja. Nosotros tenemos una situación que es muy fácil también atender, que no es tan complicada y que no implica tantos recursos, explotar mucho la labor de inteligencia. La labor de inteligencia yo creo que puede ayudar muchísimo a las corporaciones policíacas a desmantelar grupos delictivos, obviamente también necesitamos muchas labores de prevención, atención a adicciones, porque si no se atiende la parte de la oferta, también hay que atender la parte de la demanda, o sea, debe de ser un trabajo conjunto en el que yo disminuya la demanda y no nada más disminuya la oferta, porque si yo disminuyo la oferta pero la demanda sigue persistiendo, es decir, si hay gente que sigue consumiendo drogas, si hay gente que sigue demandando, como sucede en Estados Unidos, nosotros vamos a llegar a niveles de delictivos muy graves. Entonces el Estado tiene que trabajar también en esa parte la parte de la demanda, en establecer mejores controles para adicciones, en fin, trabajar en ese sentido. Indudablemente reforzar mucho la parte que se encarga de atención a la delincuencia organizada. Yo por ejemplo fui partidario de que los fiscales deben de traer arma, deben de estar armados, porque son los responsables de una investigación, son los responsables de estar llevando a cabo una persecución de determinados delincuentes. Y cuando que los delincuentes se andan armados día y noche, ¿no? Sí, Digo, sí. ellos sí, entonces es increíble que quienes están investigándolos no lo y puedan por ahí hacer. se manejó ya eliminar la aportación de arma para los fiscales, porque decían, es que ellos son investigadores, pero son investigadores, pero precisamente están en riesgo, y sobre todo si sabemos que están investigando a un grupo delictivo de alto nivel, pues deben de traer con qué defenderse, ¿no? Porque es donde decimos,
le copian a Estados Unidos o a otros países ciertas cosas porque le queda bien y las cosas importantes no se las copian, ¿no? Digo, por situaciones como estas, sabemos que en Estados Unidos es otra cuestión, el Buró de Investigaciones, ¿no? Que pues ahí todo se les cuadra a una diferencia que no va a investigar, entonces que vaya con su libreta y nada más dándote, pues no, es ilógico, ¿verdad? Así es. Querido, entonces usted me está diciendo que la participación social también sería una parte fundamental. Indudablemente. En este caso, el Estado debe proveer también a la sociedad, no solamente de lo que decíamos hace un momento, de instituciones donde puedan ayudar con terapia psicológica a quienes delinquen en grado menor para no saturar las cárceles, sino también se gastan miles de millones en publicidad para decir las cosas buenas que hicieron. Esos miles de millones se pudieran gastar en promover una cultura de denuncia, de legalidad en los ciudadanos. Indudablemente, pero para que pueda darse esa auténtica cultura de legalidad y de denuncia en los ciudadanos, hay que recuperar la confianza en la ciudadanía. Ese es el punto. Si yo denuncio y sé que la persona que yo estoy denunciando anónimamente o supuestamente anónimamente al rato está enterado de que yo lo denuncié y va y me trata de amedrentar y me intimida y demás, obviamente yo no voy a querer seguir denunciando, aunque yo esté siendo testigo de la comisión de un delito. Por eso resulta hasta ridículo cuando dicen 5 millones de pesos, 20 millones de pesos porque denuncies a tal o cual delincuente. Dice, pues yo sé que si lo denuncio me va a matar, a mí de qué me sirven esos millones de pesos. Realmente no hay esa protección, como usted dice, pudiera ser anónimo, entre comillas, porque es que sabemos que nada de eso es anónimo. Lugares como Veracruz, ahora que todo ese cochinero, porque es la verdad, así lo percibimos los ciudadanos, que tenía Javier Duarte y que no sabemos cómo siga, que se dieron cuenta cómo estaba implicada la policía del Estado, agentes y demás, en toda la cadena de corrupción que hay. ¿Qué hace un Estado ante una situación como esa? Porque entonces los quitas, los destituyes, los corres y van y se suman al otro al que le servían, porque digo, estaban recibiendo paga por ambos lados. No nada más en Veracruz, porque por favor se me enoja mi Yuli, pero digo, eso sucede en casi todo el país. Sí, yo creo que la solución ideal para eso no es nada más llegar y destituir policías, por lo que usted señala muy acertadamente. ¿Cuál es la labor de un órgano que realmente quiere depurar sus corporaciones policíacas? Hacer investigaciones de fondo, y vuelvo a lo que había comentado. Ajá. Investigaciones de inteligencia que me permitan darle seguimiento a este sujeto de quien yo presumo que es miembro de la delincuencia organizada, que está protegiendo un grupo delictivo. Yo le doy seguimiento. El problema es que a veces la falta de capacidad, la falta de estructura, si yo me pongo a investigar, ¿con quién investigo? ¿Qué tipo de elementos me van a permitir investigar? Pero de alguna manera yo tengo que empezar por algo. Tal vez un grupo élite, debidamente investigados, debidamente capacitados, que me permitan llevar a cabo ese seguimiento para esos policías, en donde yo estoy detectando que realmente hay actos de corrupción y hay actos de corrupción graves, porque mantiene informado al grupo delictivo, porque los protege, porque además les sirve de escolta y sobre todo con armas que le proporciona el Estado. Entonces, en ese sentido, estos son a los primeros que tengo yo que no solo destituir, a mí de nada me sirve desde arriba, sino además, como dice cierto candidato, las escaleras largueras de arriba para abajo. Sí. Pero esta propuesta usted la tenía desde el 2010, si no mal no recuerdo, de que usted era su procurador, ¿no? Desde entonces tenía esta propuesta de implementar un grupo elite para, que resulta curioso, unos cuidadores para cuidar a los que nos están cuidando a nosotros, entonces hacer como una cadena, pero hacerla en razón de lograr virtuosidad dentro del sistema de justicia penal de nuestro país. También usted en ese tiempo hablaba de la desmilitarización paulatina de nuestro país. ¿Por qué hablaba de eso? ¿Le parecía que los militares no deben estar en la calle? Bueno, constitucionalmente las labores de seguridad pública deben de manejarse por miembros civiles, por personal civil. Eso es lo que en teoría nos dice la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución, ¿sí?
Yo soy partidario de que los soldados tienen una capacitación muy buena para hacerle frente a cuestiones de seguridad, nacional, es decir, enfrentamientos, es decir, indudablemente cuestiones donde el Estado se encuentra en peligro. Pero siendo México un país de paz, como se pregona, entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, de hecho, precisamente por eso la polémica actualmente con la ley de seguridad. Exacto, es a lo que en donde, pues sí, digo, habría que entrar a un estudio a fondo sobre la esencia de la ley. Hasta que nos dará para otro programa, maestro, porque ese tema es muy, muy, muy largo y claro que me gustaría que nos lo explique así con lujo de detalle, porque lo que usted nos está diciendo ahorita, hace 7 años, 8 años, usted abogaba por una desmilitarización paulatina porque consideraba que en vez de ayudarle a nuestro país, pues de alguna forma nos estaba perjudicando. Volvemos a lo mismo, la percepción del ciudadano se está afectando de muchas maneras. El rencor social acrecenta día con día. La incredulidad y la falta de confianza en nuestras instituciones cada día se ve más perdida. Entonces, la violencia aumenta en todo el país, pero lo vemos en la Ciudad de México, en la zona conurbada, con 125 municipios del Estado de México, se habla que la mitad de los municipios del Estado de México están invadidos por delincuencia organizada. Entonces, cuando ya uno se pone a analizar a fondo de manos de expertos como usted, sí impacta y entiende ese temor creciente de la población, donde ya no puedes salir de tu casa pues ya a ninguna hora del día con la confianza de que no tengas la zozobra de que si te miraron, que si un carro pasó, que si te robaron el celular, y que no tengas la confianza de decir, acudo al policía de la esquina, porque entonces sucede, o acudo al policía en el metrobús, porque entonces sucede el caso de este niño Marco Antonio Sánchez, que por una supuesta denuncia, como se maneja en los medios, los policías lo detienen, lo maltratan y desaparece 5 días y está en un estado lamentable. Situaciones como esta, maestro, ¿qué opinión le merecen? ¿Ahí qué aplica? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Los policías? ¿Sus jefes? ¿El ministerio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida, ¿sí? En primer lugar, el Estado sí tiene la obligación de proporcionar y brindar seguridad pública a la gente, ¿sí? Pero a veces nosotros también creo que hemos hecho muy permisivo que la ciudadanía esté desprotegida por una cierta cuestión en donde la propia ciudadanía le ha perdido el respeto a la autoridad. Tal vez derivado de que no, pues un policía tiene miedo de aplicar el uso de la fuerza porque lo pueden denunciar por uso excesivo de la fuerza. Al rato resulta que queda libre el supuesto detenido y él es el que tiene el problema por haber aplicado indebidamente la fuerza. Creo yo que los derechos humanos son muy de respeto, son dignos de respetarse indudablemente, pero creo que en ese sentido sí falta una concientización de la gente en cuanto a que estén conscientes de que la autoridad policíaca es una autoridad. Yo veo videos en redes sociales en donde se le ponen al tú por tú al policía, lo insultan, y yo quisiera ver si eso lo hacen en algún otro país, en donde al policía lo insultan de esa naturaleza. ¿Qué es lo que pasa en otro país? El policía se impone y hace valer su autoridad, porque es una autoridad. Pero no sería aquí, maestro, lo que comentábamos hace un momento, que al hacer falta la aplicación y la capacitación para que los policías sepan actuar y sepan implementar los protocolos establecidos, si no tienen la capacitación suficiente, entonces la mayoría, como también hemos visto otros videos, se envalentonan porque trae un arma y agrede en vez de decir no, actúo conforme al procedimiento que me está marcando mi librito. Ya, entonces yo voy paso y nos quitamos de problemas porque yo actúo conforme a la ley. Pero entonces, si el policía no tiene la capacitación, no tiene la preparación correspondiente, entonces ocurren este tipo de cosas. Porque me comentaba, en el libro que me compartió, para aprender un poquito más, de repente yo veo que van por pasos.
el primer respondiente, la detención, la investigación, los criterios de oportunidad, va, entonces se deben seguir esos lineamientos, esos escalones para poder llegar a algo concreto y bien establecido. Si el policía no tiene la capacitación y no sabe, entonces no puede actuar conforme a lo que le marca su código, a lo que le marca su libro, y el ciudadano de a pie abusa de esa situación. Entonces se crea una confrontación ahí y al final el que sale perdiendo pues es el país completo. Porque se vuelve como una bolita, ¿no? Como una bolita va creciendo y ahorita con las redes sociales, que es muy fácil grabar todo, pues vemos cómo se denigra al servidor público porque no hizo bien o se le aplaude al que lo reta, pero realmente esto está fuera de la ley. Sí necesita más capacitación en policía. Indudablemente, porque le digo aquí, yo creo que es una situación compartida en todos los sentidos, porque he visto también las redes sociales nos han ayudado a difundir muchas cosas, ¿no? Sí. A mí me tocó ver un video en donde detienen a una persona, indudablemente sí, los policías, derivado de una falta de capacitación, lo detienen, la gente gritándoles a los policías, todo, pero con tan mala técnica policíaca, termina yéndoseles. Los evade ya cuando lo tenían arriba de la camioneta para esposarlo y ya impedir que se fuera, de una manera o de otra se les escapa. La gente aplaudiendo que se había escapado. Cuando un policía va y trata de detener a alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Déjalo, que no sé qué tanto, sin saber los antecedentes. Entonces, eso también, le digo, yo creo que ha sido un poquito derivado de la difusión que se ha dado en medios sociales, que se ha estado movilizando a la gente hacia una falta de respeto hacia la autoridad. Y hasta aquí, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de estados, municipios y demás? Les recordará usted que en días pasados también en redes sociales se entera uno como en Ecatepec, en Tlalnepantla, Coacalco, toda esa zona del norte, más también acá Chimalhuacán, de este lado en esa, vemos videos de la gente linchando, encuerando, despojando de la ropa y haciéndolos caminar en la calle a los delincuentes, porque la policía no lo hace. Y la mayoría dice, aquí pasan las patrullas. Y los patrulleros pasan y le piden mordida porque ya saben dónde está lo que decíamos hace rato, lo que me comentaba, dónde están las tienditas de narcomenudeo, dónde están los que roban, dónde están los que asaltan. Hace poco, cuando pasó lo de Marco Antonio Sánchez, me decía una compañera en redes sociales, está pasando en las prepas. Los policías mismos paran a los chicos para pedirles dinero por no fincarles un delito. Entonces, es que es increíble, volvamos a lo mismo, querido, es un círculo vicioso. La ciudadanía está muy cansada, está muy dolida, hay un rencor social muy fuerte y no vemos que el Estado vaya más allá o busque una solución a esta situación. Sí, desafortunadamente creo que ahí es una falla muy garrafal del Estado en cuanto a que no ha tenido esa capacidad de romper esos esquemas de corrupción y de lo que ya está muy molesta la gente. Tiene que ser un proceso bien arraigado, un proceso bien estructurado, que pues igual no va a quedar de otra más que a lo mejor tener que cambiar a los policías, ¿no? Yo recuerdo en Tamaulipas, es el ejemplo más claro que tengo porque por cuestiones personales viajo constantemente para allá. Y ahí me he encontrado con situaciones en las que el Estado de plano le dejó al ejército la seguridad pública. ¿Por qué? Porque sus policías todos estaban inmersos en cuestiones de corrupción, en cuestiones de delincuencia, de protección a cárteles y demás. Y en una situación así, dice el gobierno local, ¿a quién pongo? Me tocó ver una situación algo parecido, querido. En Tampico, estamos hablando de hace 7, 8 años, llevan a un teniente coronel retirado a hacerse cargo de la policía, porque el crimen organizado estaba dentro de la policía.
y lo que tiene que hacer este teniente coronel retirado es llevar su propia seguridad porque no confiaba en nadie de los de la policía. Entonces, así como ocurre en Tampico, ocurre en Sinaloa y ocurre en Durango y ocurre en Chihuahua, ahorita ya está permeando en casi todo el país. Entonces, volvemos a lo mismo, todo es cuestión de que a lo mejor los miles de millones y miles de millones que están en campañas políticas, en publicidad, en poner bonitas ciertas cosas, los implementaron más en acción social buscando el bien común del país. Entonces, pues solamente los que toman las decisiones allá arriba, aquí en el Senado, pero mientras está la pugna, bueno, vamos, en el Senado no quieren poner fiscal de anticorrupción y eso... No quieren poner procurador también. Para empezar, imagínense. Entonces, querido, el tema es muy largo, muy completo y como ya llevamos más de una hora, imagínense, ya llevamos más de una hora. Para nuestros queridos amigos de CA Informa, que nos miran en Periscope, los divagantes que nos han estado escuchando en este tiempo, ¿con qué nos quedamos, querido maestro? ¿Con qué nos puede compartir ya como colofón de esta historia que es interminable, pero que tal vez de la mano suya entendamos un poquito más y entonces al entenderlo podemos poner la partecita que nos toca para lograr algo? Yo lo que puedo manejar como último punto es que el sistema funciona, el nuevo sistema tiene tal vez muchos inconvenientes que se tendrán que ir subsanando al paso del tiempo, pero que tengamos la certeza de que este nuevo modelo ya no podemos irnos hacia atrás, no se puede dar marcha atrás a él, por lo tanto pues tenemos que aceptarlo y tenemos que colaborar para efectos de que las autoridades policíacas realmente hagan investigaciones impecables, para efectos de que se hagan investigaciones respetando los derechos humanos, porque hacia eso va encaminado. En la medida en la que las autoridades investigadoras realicen su trabajo adecuadamente y con capacitación, sobre todo, porque es el principal punto que yo veo, que haya una adecuada capacitación, en esa medida la gente va a ir recuperando la confianza en las autoridades y a la postre tiene que ir disminuyendo con otro tipo de políticas, pero sí tiene que ir colaborando a la disminución de la impunidad. Pues querido, le agradecemos mucho su tiempo, y esperamos que en un programa posterior tenemos temas para largo. El INACIPE y la Facultad de Derecho de la UNAM nos dan un abanico muy grande para que nos compartan a los que no sabemos de leyes y nos den un poquito de luz. Le agradecemos su presencia en CA Informa. Agradecemos, queridos, a todos ustedes su atención a este programa. Agradecemos los RT y toda la difusión que le dan a cada uno de los programas que hemos tenido. Agradecemos su presencia. Querido Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, del Consejo Nacional de Abogados, les agradecemos. Querido ingeniero, aquí estamos, gracias por el día de hoy. Lulú Berito, en los teléfonos, Lulú, que es nuestra directora de Mercadotecnia, gracias, estamos pendientes. Cualquier cosa, cualquier detalle que quieran saber, estamos con todo gusto resolviendo y contestando sus dudas en DIHA 25, con Solidaridad 1000, en CA Informa MX en Twitter. Cualquier detalle, cualquier duda y pregunta que quieran hacerle llegar al maestro, con gusto se la haremos llegar para que les dé una respuesta. Gracias, maestro querido. Entonces es todo por hoy. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Listo, querido ingeniero? Listo. Pues así es, maestro. Bueno, déjeme terminar esta transmisión. ¿Okay?